Me llamo Allison. Tengo 24 años y 2 días antes de la fecha de entrega de mi tesis de posgrado, mi padre me estrelló la laptop contra la cabeza. Llevaba 18 meses trabajando en ella. La sangre me corría por la sien mientras mi madre reía en un rincón. Papá estaba de pie junto a mí, con el rostro desencajado por la rabia. ¿Tu futuro?, espetó. No mereces un futuro. Solo eres una sanguijuela. Nunca imaginé que mi búsqueda de educación terminaría así. Si estás viendo esto, me encantaría saber desde dónde lo ves. Por favor, suscríbete y dale a me gusta si mi historia te resuena. La experiencia que estoy a punto de compartir lo cambió todo. Crecí en Millbrook, un pequeño pueblo industrial donde el silbato de la fábrica regulaba la vida con más fiabilidad que cualquier reloj. Nuestra modesta casa de 2 habitaciones estaba a las afueras del pueblo. Su pintura descascarada, un recordatorio constante de lo que mi padre llamaba tener prioridades realistas. Harold Thompson. Mi padre trabajó en la acería durante 27 años. Sus manos callosas y su ceño permanente, fruto de lo que él llamaba con orgullo trabajo de verdad. La educación era frívola a sus ojos, un lujo para gente demasiado débil para ganarse la vida honradamente. Mi madre, Doris, trabajaba a tiempo parcial en el restaurante local cuando no estaba ocupada con las tareas de la casa, tal como papá le exigía. Aprendió al principio de su matrimonio que contradecirlo llevaba a días de frío silencio o a discusiones explosivas. Con el tiempo se convirtió en su eco, reforzando sus opiniones para evitar ser el blanco de sus burlas. De vez en cuando se unía a sus burlas sobre mis intereses académicos, su risa nerviosa, un escudo contra convertirse en el próximo objeto de su escarnio. Mi hermano mayor, Frank, era el niño mimado. Dejó el instituto en 3er año para trabajar con papá en la fábrica. «Eso sí que es un Thompson de verdad», anunciaba papá con orgullo en las reuniones familiares, dándole un apretón de manos en el hombro. Nada de esas tonterías literarias, solo trabajo honrado. Frank absorbió estas lecciones, imitando con entusiasmo a papá, tanto en opinión como en temperamento. A los 20, tenía su propio apartamento y un sueldo fijo, logros que mis padres consideraban la cima del éxito. Mientras tanto, descubrí muy pronto que me encantaba aprender. Las palabras me fascinaban. Los números guardaban secretos que quería desentrañar. Los experimentos científicos en nuestra cocina me hacían perder la noción del tiempo hasta que papá irrumpía exigiendo que dejara de desperdiciar comida en tonterías. Mi maestra de 3er grado, la señora Sanderson, fue la primera en darse cuenta. Allison tiene unas habilidades analíticas notables. Les dijo a mis padres durante una conferencia que asistieron solo porque la asistencia era obligatoria. Papá se quedó mirando la pared mientras mamá asintió cortésmente. Ambos olvidaron sus palabras antes de que llegáramos al estacionamiento. Para 5º grado, gané el concurso de ortografía del distrito. El periódico local publicó un pequeño artículo con mi foto. Estaba radiante, agarrando mi certificado mientras los padres de mis compañeros de clase tomaban fotos. El mío nunca apareció. Tuve que trabajar horas extras, afirmó papá. Más tarde lo escuché decirle a Frank que era ridículo celebrar saber cómo se escriben palabras que cualquier persona normal podría simplemente buscar. En 7º grado, mi proyecto de ciencias sobre la calidad del agua en los arroyos locales obtuvo reconocimiento estatal. El director llamó personalmente a casa para dar la noticia. Mamá respondió y dijo, «¡Qué bien!», con el mismo tono que usó al confirmar el pronóstico del tiempo. Cuando pregunté si me llevarían a la competencia estatal a 2 horas de distancia, papá se burló. «No estamos gastando gasolina para que te hagas el científico. Eso no nos dará de comer». La preparatoria se convirtió en mi santuario. Me uní a todos los clubes académicos posibles, quedándome después de clase hasta el último momento antes de irme a casa. Mi profesor de inglés, el señor Vaughn, me prestó libros de su colección personal. «Tienes una mente excepcional, Allison». Una vez me dijo, «No dejes que nadie te apague la luz». Mi profesora de matemáticas, la señorita García, se quedó hasta tarde para ayudarme a preparar los exámenes de colocación avanzada. «La universidad te abrirá puertas que ni siquiera imaginas», me animó. Cuando me convertí en valedictoriano, el director llamó personalmente a mis padres para invitarlos a la ceremonia.
No asistieron. Papá tenía planeado un viaje de pesca con Frank. Mamá dijo que tenía migraña. Di mi discurso ante un grupo de desconocidos, conteniendo las lágrimas cuando otros estudiantes corrieron a abrazar a sus orgullosos padres. Después, me quedé solo hasta que el señor Vaughn se acercó con un pequeño regalo envuelto. Era un diario con una dedicatoria. Tu viaje apenas comienza. El mundo necesita tu voz. Esa noche, me hice una promesa secreta. Sería el primer Thompson en ir a la universidad. No a cualquier universidad, sino a la mejor que me aceptara. La educación sería mi vía de escape del futuro limitado que mi familia imaginaba para mí. Cada rechazo a mis logros solo alimentaba mi determinación. Cada comentario despectivo se convertía en otro pilar de mi resolución. Solicité becas en secreto. Usé las computadoras de la escuela para completar las solicitudes, ya que no teníamos internet en casa. Creé una dirección de correo electrónico especial que mis padres nunca descubrirían. Convencí a un profesor para que fuera mi contacto principal para evitar que nos llegara correo a casa, mientras mis compañeros compartían sus cartas de aceptación universitaria con familias que los apoyaban. Yo escondía las mías bajo una tabla suelta del suelo, debajo de mi cama, y las sacaba por la noche para releerlas con la linterna, mientras mis dedos recorrían los logos universitarios en relieve como si fueran mapas del tesoro hacia otra vida. El día de mi graduación, mientras las familias celebraban a nuestro alrededor, papá solo preguntó: «Entonces empiezas en la fábrica la semana que viene, ¿no?». Cuando por fin me armé de valor para contarles sobre mi beca completa para la universidad estatal, el silencio duró 10 segundos insoportables antes de que papá tirara el plato contra la pared. «Así que crees que eres demasiado buena para un trabajo honesto, demasiado buena para tu familia. Los libros y las teorías no alimentan a la gente. Allison, el trabajo de verdad sí». Mamá se quedó mirando su regazo mientras Frank se reía y decía: «Siempre supe que eras rara». Esa noche empaqué lo poco que tenía, sabiendo que el puente que estaba cruzando se quemaba tras de mí. Sin embargo, de alguna manera, a pesar del miedo que me revolvía el estómago, cada cosa que metía en la maleta se sentía como recuperar una parte de mí que nunca habían reconocido del todo. Mi primer día de orientación universitaria fue como pisar otro planeta. Familias ayudaban a descargar autos llenos de útiles para la residencia. Madres se preocupaban por arreglar las camas, mientras padres armaban los muebles. Llegué sola en un autobús Greyhound con una maleta y una mochila que contenía todo lo que tenía. La beca cubría la matrícula y el alojamiento y la comida básicos, pero nada más. Sin dinero para gastos, sin laptop, sin ropa ni útiles extra. ¿Tus padres vienen más tarde?, preguntó mi compañera de cuarto Jasmine, mientras su madre organizaba el espacio de su armario. Su padre estaba preparando una mini nevera que había comprado por sorpresa. Tenían que trabajar. Mentí. La primera de muchas mentiras similares que diría durante los siguientes 4 años. La verdad era demasiado compleja, demasiado dolorosa para explicársela a estos desconocidos cuyos padres los despedían con un abrazo entre lágrimas y sonrisas de orgullo. Ese primer semestre fue el más difícil de adaptarme. Sin laptop, pasé horas en el laboratorio de computación escribiendo trabajos, mientras otros estudiantes trabajaban cómodamente desde sus habitaciones. La oficina de ayuda financiera me ayudó a encontrar un puesto de estudio y trabajo en la cafetería, pero las horas eran limitadas y el sueldo apenas cubría lo esencial. Encontré un segundo trabajo de camarera en un restaurante cerca del campus, trabajando noches y fines de semana mientras intentaba mantener el promedio requerido para mi beca. 3 semanas después de octubre, mi presupuesto, cuidadosamente calculado, se vino abajo cuando desarrollé una faringitis estreptocócica. La visita a la clínica y los antibióticos agotaron mis escasos ahorros. Sin nadie más a quien recurrir, me tragué mi orgullo y llamé a casa. Mamá respondió de inmediato con voz cautelosa. ¿Todo bien?, preguntó. «O sea, ¿por fin estás dejando estas tonterías de la universidad?» «Este mes ando un poco corta de dinero», expliqué. «Me enfermé y tuve algunos gastos médicos. Me preguntaba si tal vez podría pedir prestado solo $100 hasta mi próxima nómina». El silencio se prolongó antes de que papá cogiera el teléfono. «Ya tengo problemas de dinero.
Bienvenida al mundo real, universitaria. Quizás ahora entiendas lo que se siente la verdadera responsabilidad. Colgó sin decir nada más. Esa noche, dormí en mi coche por primera vez, sin haber podido pagar ni la medicación ni mi parte de los gastos de la residencia. Jasmine tenía familiares de visita, así que inventé excusas para quedarme con una amiga y evitar la vergüenza. Durante 2 semanas, alterné entre el asiento trasero de mi Honda de 15 años y la biblioteca del campus, abierta las 24 horas, duchándome en el gimnasio antes de las clases. Nadie se dio cuenta. Me volví invisible, solo una estudiante cansada más entre miles. Para Acción de Gracias, la mayoría de los estudiantes se fueron a casa para el feriado. Hice turnos extra en el restaurante, ganando el doble de sueldo, además de generosas propinas de los clientes que sentían lástima por la pobre universitaria que trabajaba el feriado. Con ese dinero, conseguí un pequeño apartamento tipo estudio fuera del campus que costaba menos que la residencia. Estaba en un barrio cuestionable, pero era mío. A pesar de estas dificultades, destaqué académicamente. Mis profesores notaron mi ética de trabajo y mi curiosidad intelectual. La doctora Lewis, mi profesora de introducción a la psicología, se convirtió en la primera de varias mentoras que formarían mi trayectoria académica. Después de entregar un trabajo que analizaba los impactos psicológicos de la inseguridad económica en la dinámica familiar, me pidió que me quedara después de clase. Este análisis demuestra una perspicacia notable, dijo. ¿Has considerado especializarte en psicología? Esa conversación abrió un nuevo camino. La psicología me ofreció un marco para comprender mis propias experiencias. Cuanto más estudiaba sistemas familiares, teoría del apego y factores de resiliencia, más reconocía patrones en mi propia crianza. El conocimiento se convirtió en algo más que una vía de escape. Se convirtió en sanación. Para el segundo año, me había adaptado a una rutina agotadora pero sostenible. Clases en la biblioteca por la mañana, sesiones de estudio por la tarde, turnos de trabajo por la noche y tareas hasta altas horas de la noche. Sobrevivía a base de fideos ramen, comida gratuita en eventos del campus y alguna que otra comida que un profesor me invitaba durante las discusiones académicas. Aprendí a encontrar los edificios con la mejor calefacción en invierno y el mejor aire acondicionado en verano para minimizar las facturas de servicios de mi apartamento. En el tercer año conseguí un puesto de asistente de investigación mejor pagado que mis trabajos de servicio. El profesor Harrington me seleccionó entre docenas de solicitantes basándose en mi rendimiento académico. Tu perspectiva sobre los factores socioeconómicos en la psicología familiar es inusualmente matizada, explicó. La mayoría de los estudiantes de tu edad solo tienen una comprensión teórica de estos temas. Ojalá supiera lo personalmente que los entiendo. Cada teoría que estudiaba iluminaba un nuevo aspecto de mi dinámica familiar. Cada artículo de investigación que leía me daba palabras para experiencias que antes solo había sentido. Para el último año de secundaria, había descubierto mi pasión académica estudiando cómo los entornos familiares influyen en el rendimiento académico y el desarrollo psicológico. No se me escapó la ironía de que mi propia familia se hubiera convertido en mi mejor caso de estudio. Me gradué de summa cum laude con honores departamentales. Varios profesores me animaron a solicitar plaza en programas de posgrado, ofreciéndome excelentes recomendaciones. Cuando llegó mi carta de aceptación para el posgrado, junto con una beca de profesor que cubría la mayoría de los gastos, me sentí reivindicada. Había demostrado mi valía a pesar de todos los obstáculos. En un momento de optimismo débil, llamé a casa para darles la noticia. Mamá contestó, sonando mayor de lo que recordaba. Me aceptaron en el programa de posgrado de la Universidad Estatal, dije, intentando disimular el orgullo en mi voz. Financiación completa y un puesto de profesora. Ah, hizo una pausa. Entonces, más estudios. ¿Cuándo piensas conseguir un trabajo de verdad, Allison? Este es un trabajo de verdad, mamá. Enseñaré e investigaré. Papá debió de estar escuchando por el teléfono porque su voz se interrumpió de repente. Así que el estudiante perpetuo sigue evitando madurar. Algunos llevamos trabajando de verdad desde los 16, pero supongo que eso está por debajo del aspirante a profesor. Terminé la llamada poco después de recordarme por qué había tenido tan poco contacto con ellos. Sin embargo,
Una parte infantil de mí aún esperaba aprobación, un reconocimiento de que lo que había logrado valía la pena. Esa esperanza ahora parecía tan ingenua como esperar agua de una piedra. Con el posgrado por delante, necesitaba encontrar una vivienda asequible cerca del campus. La beca de profesor cubriría lo básico, pero apenas. Después de calcular los gastos, tomé una decisión difícil. Alquilaría un pequeño apartamento en mi ciudad natal, a 20 minutos del campus. El alquiler era bastante más barato que en la zona universitaria y podía afrontar el desplazamiento. Me dije a mí mismo que era puramente económico, pero quizás una parte de mí aún anhelaba la conexión familiar que nunca había tenido realmente. El posgrado intensificó todo en la vida académica. Los cursos eran más exigentes, las expectativas más altas, la competencia más feroz. Sin embargo, por primera vez me sentí realmente en mi elemento. Mis dificultades universitarias me habían preparado para esta presión de maneras que mis compañeros más privilegiados apenas comenzaban a comprender. Mi enfoque se centró en la psicología familiar, específicamente en el impacto de las actitudes parentales hacia la educación en el rendimiento académico y el autoconcepto de los niños. Cada trabajo de investigación que escribí giró en torno a este tema, examinándolo desde diferentes perspectivas teóricas. Mis profesores notaron la inusual profundidad de mi análisis. La mayoría de los estudiantes de tu edad abordan estos temas teóricamente. La doctora Westfield comentó sobre uno de mis trabajos: tu trabajo muestra una comprensión notablemente matizada de la experiencia vivida. Ojalá supiera lo personal que fue esta investigación para mí. Cada correlación estadística que estudié reflejó momentos de mi propia infancia. Cada estudio de caso contenía ecos de mi propia historia. Yo era al mismo tiempo el investigador y el sujeto, aunque mantuve esta dualidad cuidadosamente oculta tras el lenguaje académico y el rigor metodológico. A los 3 meses de comenzar el programa, mi presupuesto, cuidadosamente equilibrado, se desplomó cuando mi auto necesitó reparaciones importantes. La beca de profesor apenas cubría el alquiler, los servicios públicos y la comida, sin que quedara nada para emergencias. Tras agotar todas las opciones, llamé a mis padres a regañadientes. Necesito un lugar donde quedarme solo 1 mes o 2 mientras ahorro para un auto nuevo, les expliqué, odiando la vulnerabilidad en mi voz. Puedo pagar el alquiler, ayudar con las tareas y, de todos modos, estaré en la universidad casi todos los días. Para mi sorpresa, accedieron sin discutir. Papá se quejó de volver con el rabo entre las piernas, pero mamá parecía casi complacida con la perspectiva de tenerme en casa. Quizás pensé, ingenuamente, que el tiempo los había suavizado. Quizás ver mi dedicación finalmente me ganaría su respeto. La primera semana fue sorprendentemente bien. Preparé un pequeño espacio de trabajo en mi antigua habitación, que ahora usaba principalmente como trastero. Establecí la rutina de salir temprano al campus y regresar tarde, minimizando nuestro tiempo de interacción. Mamá de vez en cuando dejaba platos de comida en el refrigerador con mi nombre. Papá limitó sus comentarios a murmuraciones ocasionales sobre estudiantes de carrera, pero nada directamente confrontativo. Esta frágil pieza me permitió concentrarme en desarrollar mi propuesta de tesis. El tema evolucionó de forma natural a partir de mi investigación previa: la resiliencia educativa en estudiantes universitarios de primera generación, la dinámica familiar y los mecanismos de afrontamiento psicológico. Mi comité de tesis lo aprobó con entusiasmo, destacando sus posibles contribuciones para comprender las barreras de acceso a la educación superior. El Dr. Westfield aceptó ser mi asesor principal, brindándome orientación y apoyo cruciales durante el desarrollo de mi metodología de investigación. La fase inicial de la investigación transcurrió sin contratiempos. Realicé revisiones bibliográficas, diseñé instrumentos de encuesta y obtuve la aprobación del Comité de Revisión Institucional para la Investigación con Sujetos Humanos. Programé entrevistas con 20 estudiantes universitarios de primera generación, seleccionando cuidadosamente a los participantes cuyas experiencias aportarían diversas perspectivas sobre el fenómeno que estaba estudiando. Cada entrevista duraba de 2 a 3 horas, lo que arrojaba datos cualitativos valiosos que validaban y a la vez complicaban mi hipótesis inicial. A medida que el trabajo se intensificaba, también lo hacían las tensiones en casa.
Lo que empezó como indirectas sutiles se convirtió en comentarios diarios sobre mi obsesión con las tareas escolares y preguntas sobre cuándo me incorporaría al mundo real. Papá tenía un problema especial con mi portátil, que representaba todo lo que él despreciaba de las actividades intelectuales. Mirar esa pantalla todo el día te pudre el cerebro, anunciaba, subiendo deliberadamente el televisor al máximo volumen cada vez que trabajaba. La gente que se gana la vida escribiendo a máquina solo finge trabajar. Mamá adoptó su patrón habitual de refuerzo pasivo. Tu padre solo quiere lo mejor para ti, decía tras comentarios especialmente duros. Quizás un buen trabajo de oficina sería mejor que todo este estrés. Más simple, como si yo quisiera simple, como si no hubiera pasado toda mi vida luchando por escapar de lo simple. Mi hermano Frank empezó a pasarse por casa con más frecuencia. Siempre cuando estaba muy concentrado, irrumpía en mi habitación sin llamar, hacía preguntas sin sentido o me recordaba obligaciones familiares que supuestamente había olvidado. Cada interrupción me costaba tiempo valioso y energía mental, mientras luchaba por recuperar la concentración. Dormir se convirtió en un lujo que rara vez podía permitirme. Empecé a trabajar de noche, cuando la casa estaba tranquila, descansando unas horas por la mañana temprano antes de ir al campus. El agotamiento físico y mental se acumulaba, pero mi determinación no hacía más que crecer. Cada obstáculo que ponían alimentaba mi determinación de terminar esta tesis para demostrar de una vez por todas que su limitada visión de mi valía era errónea. 6 semanas antes de la fecha límite de entrega, la doctora Westfield revisó mi borrador y me proporcionó comentarios críticos que requirieron revisiones sustanciales. Su análisis es sólido, explicó, pero necesita reestructurar sus hallazgos para abordar con mayor claridad el marco teórico. Estas conexiones están implícitas en su trabajo, pero deben ser explícitas. Este contratiempo coincidió con problemas técnicos que corrompieron algunas de mis copias de seguridad. Perdí varios días de trabajo, lo que me obligó a reconstruir análisis estadísticos complejos de memoria y notas dispersas. La presión aumentaba a medida que se acercaba la fecha límite con obstáculos aparentemente insuperables. Cada día sentía que la tesis se alejaba más de la finalización. La noche que escuché a mis padres hablando de mí en la cocina fue el punto de quiebre. Había bajado a tomar un café, desesperada por mantenerme despierta para otra sesión de escritura que duraría toda la noche. Sus voces se oían a la vuelta de la esquina. Se cree muy inteligente con todos esos libros y palabrotas que decía papá. ¿De qué sirve un título elegante si sigues viviendo con tus padres a los 24? Frank tenía su propia casa a los 19. Me preocupa ella. Mamá respondió, no en defensa, sino estando de acuerdo. Toda esta educación, ¿y para qué? Sin marido, sin hijos, solo trabajos, nadie leerá nunca. Pérdida de tiempo y dinero, concluyó papá. Debería haber ido a trabajar después del instituto como una persona normal. Me retiré en silencio a mi habitación, sus palabras quemándome como ácido en el pecho. Con renovada determinación, trabajé 20 horas seguidas, impulsada por el café y la rabia. Al amanecer, había reconstruido los análisis perdidos e implementado la mayoría de las revisiones sugeridas por el Dr. Westfield. Mi tesis estaba completa al 90% y faltaban 48 horas para su entrega. Esa mañana, papá intensificó su interferencia, irrumpiendo en mi habitación cada 30 minutos con exigencias o comentarios triviales. Cada interrupción dispersaba mis pensamientos como pájaros asustados que tardaban cada vez más en regresar. Mamá contribuyó insistiendo en que tomara descansos para comer comidas que no quería o para ayudar con las tareas domésticas que de repente no podían esperar. Tu tesis seguirá ahí mañana, dijo con desdén cuando le expliqué la fecha límite. La familia es lo primero. Las últimas 24 horas se convirtieron en una batalla de voluntades. Me había retirado a la mesa del comedor, el único espacio con espacio suficiente para mis materiales de referencia. Papá encendió deliberadamente el televisor de la sala de estar contigua, poniendo un canal de deportes a todo volumen. Cuando le pedí que lo bajara, se lanzó a una diatriba sobre los niños desagradecidos, su casa y sus reglas.
Trabajé toda la noche terminando las revisiones finales mientras la luz del sol se filtraba por las cortinas. Solo faltaba el formato y una última corrección. La fecha límite de entrega era el mediodía. Estaba exhausto pero triunfante, sabiendo que había superado todos los obstáculos que me habían puesto en el camino. La tesis era buena, no solo adecuada, sino un trabajo genuinamente perspicaz que hizo contribuciones significativas a mi campo. Por primera vez en semanas, me permití sentir un atisbo de orgullo. Fue entonces cuando papá entró en el comedor, taza de café en mano, y todo cambió para siempre. La mañana del día de la entrega de mi tesis amaneció con una calma engañosa. Los pájaros cantaban fuera de mi ventana, mientras la luz del sol se filtraba por las persianas baratas. Había estado despierto durante casi 36 horas seguidas, sostenido por el café solo y una determinación absoluta. Me ardían los ojos de mirar la pantalla, pero una sensación de logro eclipsaba el agotamiento. Solo unas pocas horas más y 18 meses de trabajo culminarían con la entrega de mi tesis. La casa estaba en silencio mientras caminaba de puntillas hacia la cocina para mi quinta taza de café. El reloj digital del microondas marcaba las 7:06 AM. Faltaban menos de 5 horas para la fecha límite del mediodía. Solo necesitaba terminar la corrección final, dar formato a las referencias según los estándares académicos y preparar el paquete de entrega. Salvo desastre, terminaría con tiempo de sobra. Había preparado mi espacio de trabajo en la mesa del comedor la noche anterior, después de que papá se apropiara de la sala de estar para un partido de baloncesto a todo volumen. Mis referencias y notas estaban esparcidas en pilas cuidadosamente, cada una representando secciones de mi tesis. Mi portátil, un modelo antiguo que había comprado de segunda mano con mi estipendio de profesor, zumbaba constantemente mientras procesaba el gran documento. La primera señal de problemas llegó a las 7:30 AM, cuando papá salió del dormitorio. Normalmente, no se despertaba hasta después de las 8 en sus días libres. Su aparición temprana inmediatamente activó las alarmas en mi mente. Estaba de pie en la puerta de la cocina, observando mi equipo de trabajo con los ojos entornados. «Veo que sigue jugando al estudiante», comentó con su voz con ese tono familiar de despedida. «La gente normal se dirige al trabajo ahora mismo». Me tragué la réplica que se formó al instante en mi mente. «Solo unas horas más. No te involucres. No le des una excusa». «Buenos días, papá», dije en cambio, manteniendo la voz neutra. «Terminaré pronto. Mi entrega es para el mediodía», gruñó, moviéndose hacia la cafetera. Entrega, una palabra elegante para tarea. Cuando tenía tu edad, ya mantenía una familia. La comparación familiar flotaba en el aire. Había escuchado alguna versión de esta afirmación cientos de veces a lo largo de mi vida. Hoy apenas la registré mientras seguía revisando mi sección de metodología. Mamá apareció junto a su cabello todavía con rulos. Examinó la mesa del comedor con los labios fruncidos. «Todos estos papeles por todas partes», comentó. «Tenemos que poner la mesa para el desayuno. Solo necesito unas horas más», expliqué, tratando de ocultar la desesperación en mi voz. «Esto es para hoy. Es la culminación de 2 años de trabajo». «Trabajo». Papá se burló desde la cocina. «Escribir a máquina no es trabajo. Intenta cargar vigas de acero a 38 toneladas. Eso sí es trabajo». Mamá me puso la mano en el hombro, en lo que podría haber parecido apoyo desde fuera, pero reconocí la sutil presión en sus dedos. «Seguro que puedes tomarte un pequeño descanso para desayunar en familia. Ya casi no te vemos». La ironía de esta declaración no pasó desapercibida para mí. Durante semanas se habían quejado de mi presencia, de mi portátil, de mis papeles que abarrotaban su espacio. Ahora, de repente, la unión familiar era una prioridad justo cuando mi fecha límite se acercaba. «De verdad que no puedo parar ahora mismo», dije con firmeza. «El formato es extremadamente preciso y necesito concentrarme». Papá apareció en la puerta, agarrando con fuerza la taza de café. «Tu madre te pidió que limpiaras la mesa para el desayuno». No era una petición. El tono peligroso en su voz lo reconocía de la infancia. Un tono que precedía a castigos y a una ira explosiva. Aún así, no podía ceder. «Hoy no con todo en juego. Cenaré más tarde».
Ofrecí como compromiso. Mamá y tú pueden usar la encimera de la cocina. Solo necesito terminar esto. Su rostro se ensombreció. Ingrato. Eso es lo que hace la educación. Hace que los niños piensen que son demasiado buenos para las comidas familiares, demasiado importantes para seguir las reglas de la casa. Mamá intervino con su habitual intento de mantener la paz. Harold la dejó terminar su proyecto escolar. Puede unirse a nosotros después. Pero sus palabras carecían de convicción y todos lo sabíamos. Papá dejó caer la taza de golpe, derramando el café por el borde. Proyecto. Tiene 24 años y juega con los proyectos del colegio, mientras los adultos de verdad trabajan para ganarse la vida. Intenté ignorar su voz, concentrándome en la pantalla. Sigue trabajando. No te involucres. Cada minuto de distracción era un minuto perdido, y la fecha límite era inamovible. A las 9:30, Frank llegó sin avisar. Sus visitas se habían vuelto sospechosamente frecuentes durante la fase de finalización de mi tesis, siempre coincidiendo con periodos de intensa concentración. Irrumpió en la puerta principal sin llamar, con su voz atronadora, destrozando mi concentración. ¿Desayuno familiar? Mamá me dijo que estabas cocinando, papá, anunció, dejando caer las llaves ruidosamente sobre la encimera. Miró por encima de mi hombro a mi portátil. Todavía estoy escribiendo ese trabajo. Pensé que ya habrías terminado. Corregí la tesis automáticamente. Y sí, la termino hoy. Frank se rió. Tesis, trabajo, tarea, lo que sea. Lo mismo, ¿no? Oye, ¿les conté que ahora me ascendieron a supervisor de la fábrica? Beneficios completos, pensión y todo incluido. Papá sonreía con el orgullo que nunca había dirigido a mis logros. Ese es mi hijo. Trabajo de verdad, recompensas de verdad, nada de estas tonterías de títulos que nunca terminan. El contraste era tan marcado, tan doloroso, que tuve que contenerme físicamente para no reaccionar. Respiré hondo y volví a mis citas, decidido a mantener la concentración a pesar de sus provocaciones deliberadas. Las 2 horas siguientes transcurrieron en un torbellino de comentarios pasivos y agresivos, ruidos deliberados y una hostilidad apenas disimulada. Mamá entraba repetidamente al comedor para limpiar superficies que no necesitaban limpieza. Papá subía el volumen del televisor cada 15 minutos, hasta niveles absurdos. Frank se enfrascaba en conversaciones telefónicas en voz alta justo detrás de mi silla. A las 11:30, mis nervios estaban a punto de estallar, pero el triunfo estaba al alcance. La tesis estaba formateada correctamente, las citas verificadas, el resumen pulido. Solo faltaba guardarla y enviarla a través del portal de la universidad. De hecho, iba a lograrlo a pesar de todo. Fue entonces cuando falló la conexión a Internet. Miré el mensaje de error con incredulidad. No había conexión. Revisé mi teléfono. Allí tampoco había señal. Con creciente temor caminé hacia la sala donde papá estaba sentado viendo la televisión con una conexión a Internet perfecta. No hay Internet en el comedor, dije, luchando por mantener la voz firme. Tengo que entregar mi tesis en los próximos 30 minutos. ¿Puedes revisar el router? No apartó la vista de la pantalla. A mí me funciona bien el Internet, pero no funciona en mi portátil ni en mi teléfono, expliqué, presa del pánico. Por favor, esto es crucial. Tengo que entregarla antes del mediodía. Se giró lentamente, con expresión indescifrable. Es curioso cómo estas emergencias siempre giran en torno a ti. Tareas escolares. Nunca pareces tener problemas técnicos cuando es hora de ayudar a tu madre con las tareas. La comprensión llegó con una claridad repugnante. ¿Le hiciste algo a Internet? Una pequeña sonrisa de satisfacción se dibujó en las comisuras de sus labios. Mi casa, mi Internet. Tal vez puse el control parental. Tal vez el comedor sea ahora una zona sin computadoras. La sangre me subió a la cara al chocar la ira y la desesperación. 18 meses de trabajo, incontables noches en vela, la culminación de mi programa de posgrado, todo en peligro por su mezquina maniobra de poder. Necesito entregar esta tesis, dije, con la voz temblorosa por el esfuerzo de contenerme. Este es mi futuro, papá. Se rió, luego un sonido completamente desprovisto de humor. ¿Tu futuro?
Eso es una broma. Se levantó de repente, cerniéndose sobre mí. ¿Qué futuro te da la educación interminable? Frank tiene una casa, un ascenso, una vida real. ¿Qué tienes tú? ¿Una pila de papeles? Nadie leerá, y deudas estudiantiles. Mamá apareció en la puerta, atraída por las voces que subían de tono. En lugar de interviniendo, se quedó en silencio. Su presencia, una tácita aprobación de su comportamiento. Tengo que entregar esto, repetí, acercándome al router en la estantería. Yo mismo restableceré la conexión. Su mano se estiró, agarrándome el brazo con fuerza. No toques nada en mi casa sin permiso. Suéltame, dije, apartando el brazo bruscamente. Esto es una locura. Solo necesito acceso a Internet durante 5 minutos para entregar mi trabajo. ¿Tu trabajo? Se burló. ¿Te refieres a tu excusa para evadir la verdadera responsabilidad? ¿Tu educación altiva que te hace creer que eres mejor que nosotros? Décadas de rabia y dolor reprimidos se cristalizaron de repente en claridad. Esto nunca se ha tratado de mi educación, dije. La comprensión irrumpió como la luz del sol. Esto siempre se ha tratado de tu inseguridad. Te sientes amenazado por el hecho de que elegí un camino diferente. Su rostro se contorsionó de furia. Eres un pequeño desagradecido. Y fue entonces cuando cometí el pecado imperdonable en nuestra casa. Lo interrumpí. No soy desagradecido, soy ambicioso. Estoy decidido y no voy a dejar que sabotees mi futuro porque no lo entiendes. Le di la espalda y me dirigí al comedor a buscar mi portátil. Conduciría hasta el campus si fuera necesario, aunque el trayecto de 30 minutos probablemente significaría perder la fecha límite. Aún así, tenía que intentarlo. Lo oí seguir sus pesados pasos vibrando en el suelo. Tomé mi portátil justo cuando entró en la habitación. «Te crees mucho más inteligente que todos», dijo con voz peligrosamente silencioso. «Mucho mejor que tu familia gracias a tu valiosa educación». No respondí, concentrada en recoger rápidamente mis materiales. Se me acababa el tiempo. «Mírame cuando te hablo», exigió. Cuando seguí empacando, su mano golpeó la mesa. Dije, «Mírame». Me giré, apretando mi portátil contra el pecho como un escudo. «Tengo que irme. Podemos hablar de esto más tarde». «No hay nada de qué hablar», dijo, avanzando hacia mí. «Necesitas aprender a respetar. Necesitas aprender cuál es tu lugar». «Mi lugar no está aquí», respondí. La verdad resonaba con claridad. Nunca lo fue. Fue entonces cuando algo en sus ojos cambió, una restricción final que se rompió. Más tarde lo reconocería como el momento en que su necesidad de control lo eclipsó todo. En ese instante, ya no era mi padre, sino simplemente un hombre que no soportaba ser desafiado. «Tu futuro», repitió con una voz extrañamente tranquila. «Es una broma». Su mano se disparó hacia mi portátil. El tiempo parecía para disminuir la velocidad mientras sus dedos se cerraban alrededor del borde de mi portátil. Por un extraño momento, pensé que simplemente me lo quitaría, lo escondería, hasta que pasara la fecha límite, un castigo infantil por mi supuesta insolencia. No podría haber imaginado lo que vino después. Con una fuerza nacida de décadas de trabajo físico y rabia incandescente, me arrancó el portátil de las manos. Observé con horror incrédulo cómo lo levantaba por encima de su cabeza. Nuestras miradas se encontraron por una fracción de segundo. No hubo vacilación en su momento de reconsideración paternal, solo furia fría y deliberada. El portátil cayó con fuerza brutal contra un lado de mi cabeza. El impacto explotó a través de mi cráneo como un disparo. El dolor floreció instantáneamente brillante y abrasador. La esquina del dispositivo golpeó justo encima de mi sien derecha y sentí que la piel se abría. Una humedad cálida comenzó a deslizarse por mi cara. El golpe me hizo tambalear hacia atrás hasta que mis hombros chocaron contra la pared. Mi visión se nubló, oscureciéndose por los bordes. A través de la desorientación, vi mi portátil caer al suelo, la pantalla separándose del teclado con un repugnante crujido de plástico y componentes electrónicos. 18 meses de trabajo destrozados en un instante. «No mereces un futuro»,
gruñó papá, de pie junto a mí mientras me deslizaba por la pared. Solo eres una sanguijuela. El sonido más impactante vino después. Risas. La risa aguda y nerviosa de mi madre desde la puerta, donde observaba. Sin intervenir, sin pedir ayuda, sin mostrar ni una pizca de protección maternal, simplemente riendo como si su marido hubiera contado un chiste un poco subido de tono en lugar de agredir a su hija. «Harold», dijo finalmente, todavía con una risita inapropiada. «Ya basta. Me corría suficiente sangre por el ojo. Mi tesis, mi título de posgrado, mi futuro yacían hechos pedazos en el suelo. Y esto era simplemente suficiente». Papá estaba de pie junto a mí, con el pecho agitado, como sorprendido por sus propias acciones, pero sin arrepentimiento alguno. «Límpiate», murmuró finalmente. «Y limpia este desastre también». Se dio la vuelta y se alejó, seguido por mamá como una sombra. Los oí en la cocina, los sonidos domésticos y casuales del café sirviéndose, el refrigerador abriéndose y cerrándose como si nada hubiera pasado, como si no hubiera cruzado una línea que nunca podría desviarse. Permanecí en el suelo varios minutos, aturdida e inmóvil. El dolor de cabeza latía con cada latido. Cuando finalmente me toqué la sien, mis dedos estaban rojos de sangre. El corte era tan profundo que probablemente necesitaría puntos. Más preocupantes de inmediato fueron las náuseas y el mareo que sugerían una posible conmoción cerebral. Con manos temblorosas recogí los pedazos rotos de mi portátil. La pantalla colgaba del teclado por un solo cable. La carcasa estaba agrietado. Fragmentos de plástico estaban esparcidos por el suelo. Intenté presionar el botón de encendido, pero no hubo respuesta, ni siquiera un destello de vida. La máquina que contenía toda mi carrera académica estaba muerta. Mi tesis, la fecha límite. El pánico me invadió, temporalmente, superando el dolor físico. Necesitaba recuperar mis datos de alguna manera. Tenía que haber una manera. Fui al baño a trompicones, necesitando evaluar el daño en mi cabeza antes que nada. El espejo reveló un corte de aproximadamente 2,5 centímetros sobre mi sien derecha, que aún sangraba profusamente. Mi ojo ya comenzaba a hincharse y mañana mostraría un moretón impresionante. Presioné una toallita limpia contra la herida, aplicando presión para detener el sangrado. Los síntomas de la conmoción cerebral se intensificaban. La luz del baño parecía dolorosamente brillante, y cuando movía la cabeza demasiado rápido, la habitación daba vueltas alarmantemente. Sabía que probablemente debería ir a urgencias, pero la fecha límite de la tesis se cernía sobre mi bienestar físico. Mediodía. Ya eran más de las 11. Quedaba menos de una hora. Regresé al comedor, todavía con la toallita pegada a la cabeza. Frank había aparecido en algún momento y estaba sentado a la mesa revisando su teléfono con indiferencia. «Papá te dio una paliza», comentó sin levantar la vista. Debería haberlo pensado mejor antes de replicar. La naturalidad con la que reconoció la agresión sin condenarla fue quizás más escalofriante que el ataque en sí. Esto era normal para ellos. Esto era aceptable. «Necesito sacar los archivos de mi tesis de esta laptop», dije, ignorando su comentario. «¿Tienes una computadora que pueda usar? Tengo que entregarla antes del mediodía». Se rió. «Todavía preocupada por la tarea después de que papá te dejara en la semana que viene. Tus prioridades están desordenadas, hermana». «Por favor», dije, odiando la súplica en mi voz, pero lo suficientemente desesperada como para rogar. «Esta es mi tesis de posgrado, todo por lo que he trabajado. Solo necesito acceder a los archivos». Finalmente levantó la vista, encogiéndose de hombros. «Lo siento. Dejé mi laptop en casa. Además, esa cosa está frita. No vas a sacar nada de ella». Sabía que tenía razón. El daño fue catastrófico. Aún así, tenía que intentarlo. Con manos temblorosas, recogí los pedazos rotos y mi bolso. La sangre seguía filtrándose por la toallita, pero no tenía tiempo para ocuparme de ella como es debido. Tenía que irme. Mamá apareció en la puerta mientras me preparaba para irme. «¿A dónde crees que vas?», preguntó como si fuera una adolescente que rompía el toque de queda en lugar de una adulta herida. «Al hospital y luego al campus», respondí sin mirarla.
No soportaba ver a la mujer que se había reído mientras yo sangraba. «Tu padre sigue molesto», dijo en voz baja. «Quizás deberías esperar a que se calme. Discúlpate por provocarlo». Lo absurdo de su sugerencia me golpeó como un segundo golpe. ¿Disculparte por qué? Por estudiar, por esperar respeto humano básico, porque mi propio padre me partiera el cráneo. «No me disculpo», dije con voz firme a pesar de todo, «y no me quedaré aquí ni un minuto más. No seas dramática, Allison», suspiró. Solo fue una pequeña discusión que salió. De la mano. Los desacuerdos familiares ocurren. Esto no fue un desacuerdo, mamá. Esto fue una agresión. Su rostro se endureció. Ahora solo estás haciendo el ridículo. Tu padre nunca lo haría. Simplemente lo hizo. Señalé mi cabeza sangrante. Mírame. Mira lo que hizo. Miró mi herida con indiferencia clínica. Probablemente necesites unos puntos. Puedo llevarte a urgencias después de comer. Después de comer. Como si estuviéramos hablando de una pequeña molestia en lugar de un ataque traumático. Como si la fecha límite de mi tesis y, potencialmente, todo mi futuro académico no se evaporaran con cada minuto que pasaba. «Me voy», repetí, recogiendo mis pertenencias. «Y no vuelvo», retumbó la voz de papá desde la sala. «Si sales por esa puerta no te molestes en volver». Los niños desagradecidos no tienen segundas oportunidades en esta casa. Mamá me dirigió una mirada que, de alguna manera, logró ser a la vez suplicante y acusadora. «Mira lo que has empezado. Solo discúlpate, y todo esto se acabará». En ese momento, vi con perfecta claridad la dinámica que había moldeado mi vida entera. El facilitador y el agresor trabajando en perfecta armonía para mantener un sistema de control mediante el miedo y la manipulación. Había intentado escapar de ello desde la infancia, pero una leve esperanza en el amor paterno me había mantenido atada a su órbita tóxica. «No más. Adiós, mamá», dije en voz baja, pasando junto a ella hacia la puerta. «Te arrepentirás de esto», me gritó. «Cuando tu educación sofisticada te deje sola sin familia, te arrepentirás de haber elegido los libros en lugar de la sangre». No respondí. No quedaba nada más que decir. Con mi portátil roto apretado contra el pecho y la sangre aún corriéndole por la cara, salí por la puerta principal hacia la cegadora luz del sol de un futuro repentinamente desprovisto de todo por lo que había trabajado. El mareo me golpeó con fuerza en cuanto llegué a mí el coche. Los síntomas de la conmoción cerebral se intensificaban, lo que me dificultaba concentrarme. Me senté al volante intentando organizar mis pensamientos a pesar del dolor y la desorientación. La fecha límite de la tesis, la herida en la cabeza, la computadora portátil destrozada, todo se desmoronaba a la vez. Revisé mi teléfono. 11:40. No tenía tiempo para llegar al campus antes de la fecha límite del mediodía. No había forma de recuperar mis archivos de la computadora destruida. No había opción de solicitar una prórroga sin documentación de la emergencia. La culminación de mi trabajo de posgrado se me escapaba mientras la sangre seguía filtrándose a través de la toallita apretada contra mi sien. Quizás por primera vez en mi vida, no tenía un plan, una estrategia alternativa, un camino claro hacia adelante. Arranqué el coche de todos modos, alejándome de la casa donde había soportado 2 décadas de desprestigio sistemático y abuso emocional que culminaron en este último e imperdonable acto de violencia. No tenía ningún destino en mente mientras me alejaba, solo la certeza de que nunca podría regresar. Lo que viniera después lo afrontaría sin el peso de sus expectativas tóxicas, hundiéndome. La sangre puede ser más espesa que el agua, pero nunca estuvo destinada a serlo. Ser derramado por quienes dicen amarte. Conduje sin rumbo durante 20 minutos, con la mente dispersa por el dolor y la conmoción. La sangre había empapado la toallita y el latido en mi cabeza se intensificaba con cada minuto que pasaba. Finalmente, llegué a Riverside Park, un espacio público vacío en una mañana de un día laborable. Aparqué bajo la sombra de un roble y finalmente me permití sentir todo el peso de lo sucedido. Las lágrimas brotaron repentina y violentamente, grandes sollozos que parecían provenir de algún lugar primario que había mantenido encerrado durante años.
Lloré por la niña cuyos logros fueron sistemáticamente ignorados, por la adolescente que escondió cartas de aceptación universitaria como contrabando, por la estudiante de posgrado cuyo propio padre destruyó su trabajo por despecho e inseguridad. Sobre todo, lloré por la hija que había pasado toda su vida buscando la aprobación de personas fundamentalmente incapaces de dársela. Un pitido agudo de mi teléfono interrumpió el colapso. Era un correo electrónico de la doctora Westfield Allison. Se acercaba la fecha límite del mediodía. Por favor, confirme el estado del envío. La realidad me golpeó con fuerza brutal. Tesis, la fecha límite. Todo mi futuro académico pendía de un hilo. Miré la hora. Quedaban 1:528 minutos y estaba sentado en un parque con una lesión en la cabeza y una laptop destrozada. Parecía imposible. Entonces algo cambió en mi interior. Una extraña calma descendió, reemplazando el pánico y la desesperación. Si mi familia me había enseñado algo, era resiliencia ante adversidades imposibles. Había superado sus obstáculos toda mi vida. Esta era solo una barrera más, aunque la más extrema. Lo primero, encontré un pañuelo limpio en la guantera y lo presioné contra mi sien, que aún sangraba. Luego escribí una respuesta rápida al Dr. Westfield. Emergencia. Voy al campus ahora. Por favor, avíseme sobre el protocolo de entrega tardía. La respuesta llegó casi de inmediato. ¿Qué tipo de emergencia? ¿Está bien? Dudé, pero decidí que la honestidad total era la única opción. Lesión física que requiere atención médica. Laptop destruida. No puedo acceder a los archivos de la tesis. Lo explicaremos en persona. Arranqué el coche y me dirigí al campus, conduciendo despacio para compensar el mareo. Mi teléfono volvió a sonar. La doctora Westfield había respondido: «Vaya inmediatamente a los servicios de salud universitarios. Nos vemos allí. No se preocupe por la tesis ahora mismo». Su preocupación, tan distinta a la reacción de mi familia, me hizo llorar. Seguí sus instrucciones y me dirigí con cuidado al centro de salud universitario. Para cuando llegué, la sangre había empapado el tejido y volvía a resbalar por mi rostro. La recepcionista me miró y me condujo de inmediato a una sala de reconocimiento. La enfermera que me atendió, una mujer de mediana edad llamada Linda, de mirada amable y manos eficientes, me limpió la herida mientras me hacía preguntas amables sobre lo sucedido. Me encontré contándole la verdad sin tapujos. Mi padre me estrelló la laptop contra la cabeza cuando intenté entregar mi tesis. Dije esas palabras con un sonido surrealista incluso mientras las pronunciaba. Sus manos se detuvieron un momento antes de reanudar su trabajo. «Esta lesión coincide con lo que usted describe», dijo con cuidado. «Voy a documentarlo todo a fondo. El médico vendrá en breve para determinar si necesita puntos de sutura y tendremos que evaluar su conmoción cerebral. Tengo una fecha límite para la tesis. Le expliqué o tenía. Era mediodía. Tu salud es lo primero, dijo Linda con firmeza. Las fechas límite académicas se pueden extender por emergencias médicas. Esto sin duda lo califica. La doctora Westfield llegó mientras el médico me examinaba. Echó un vistazo a mi lesión y su compostura profesional se quebró un poco. «Dios mío, Allison», respiró hondo. «¿Qué pasó?» El médico, que acababa de confirmar que tenía una conmoción cerebral leve y que necesitaba 4 puntos de sutura, levantó la vista. «¿Es usted su profesor?» La doctora Westfield asintió. «Tutor de tesis. Su estudiante ha sufrido una lesión cerebral importante». Explicó que se deben seguir los protocolos para conmociones cerebrales. Sin pantallas, se limita la atención cognitiva durante al menos 48 horas. Por supuesto, aceptó de inmediato. La fecha límite se ha exonerado por completo. Podemos hablar de extensiones una vez que se haya recuperado. Mientras el médico se preparaba para suturar mi herida, la doctora Westfield acercó una silla a la mesa de exploración. Allison, la enfermera, mencionó algo sobre que su computadora portátil se estaba usando como arma. ¿Puede decirme qué pasó? Por segunda vez ese día, relaté los eventos que llevaron a mi lesión. La doctora Westfield escuchó sin interrumpir su expresión, cada vez más preocupada. Cuando terminé, respiró hondo. «Primero, tu tesis no se ha perdido», dijo. «Me enviaste un borrador hace 2 días.
Recuerda, tenemos esa versión como mínimo. Sentí un gran alivio. En medio del caos, me había olvidado de ese correo electrónico. En segundo lugar, continuó. La universidad tiene protocolos para situaciones como esta. Lo que te ocurrió es una agresión y debemos denunciarlo. La comisaría del campus está justo al lado. ¿Estarías dispuesta a hablar con ellos después de que termine tu tratamiento médico? Dudé. Presentar una denuncia policial contra mi propio padre parecía cruzar una línea sin retorno. Por otra parte, él ya había cruzado una línea irreversible al atacarme. Sí, decidí. Lo denunciaré. Las siguientes horas transcurrieron entre procedimientos médicos y declaraciones oficiales. El médico me suturó la herida mientras me explicaba las pautas para el cuidado de las conmociones cerebrales. Un agente de la policía del campus tomó mi declaración, fotografió mi lesión y documentó los restos de mi portátil destrozado como prueba. El coordinador de servicios estudiantiles me consiguió alojamiento temporal de emergencia en un complejo de apartamentos para graduados, ya que regresar a casa de mis padres claramente no era una opción. Durante todo el proceso, la doctora Westfield permaneció a mi lado, abogando por mí ante varios departamentos universitarios. Me ayudó a conseguir una prórroga de emergencia para la entrega de mi tesis y contrató a los servicios informáticos para intentar recuperar los datos de mi portátil dañado. El decano de la escuela de posgrado ha aprobado una prórroga de 2 semanas dadas las circunstancias, me informó mientras estábamos en la oficina de servicios estudiantiles, y el departamento de informática cree que podrían recuperar sus archivos del disco duro, que parece intacto a pesar del daño externo. No sé cómo agradecerle, dije, abrumado por su apoyo. No necesita agradecerme, respondió con firmeza. Esto es lo que se supone que deben hacer las comunidades académicas, apoyarse mutuamente. Lo que le sucedió es inadmisible, y asegurar que pueda completar su trabajo a pesar de ello es lo mínimo que podemos ofrecer. Sus palabras me resonaron profundamente. Apoyar los conceptos de la comunidad es tan ajeno a mi experiencia familiar que parecían casi míticos. Sin embargo, aquí estaban, manifestándose en ayuda práctica cuando más la necesitaba. Al final de la tarde, la crisis inmediata había sido atendida. Mi herida fue tratada, se presentó la denuncia policial, se consiguió alojamiento de emergencia y se organizaron las adaptaciones académicas. El departamento de informática se llevó mi portátil, prometiendo intentar recuperar los datos durante la noche. Me indicaron que descansara y siguiera los protocolos para conmociones cerebrales, lo que significaba no leer ni usar pantallas durante al menos 24 horas. Mientras la doctora Westfield me acompañaba a mi alojamiento temporal, me preguntó una pregunta que me tomó por sorpresa. Allison, ¿es la primera vez que tu padre te ha agredido físicamente? Sí, respondí con sinceridad. El abuso emocional ha sido constante, pero esta fue la primera agresión física. Asintió pensativa. Lo sospechaba por tu enfoque de investigación. Muchos académicos de psicología familiar se sienten atraídos por el campo por experiencia propia. Su perspicacia era inquietante, pero a la vez me confirmaba. ¿Es tan obvio? Solo para alguien familiarizado con los patrones, me aseguró. Tu comprensión de la dinámica familiar siempre me ha parecido inusualmente matizada para alguien de tu edad. Ahora entiendo por qué. Llegamos al edificio de apartamentos y me ayudó a instalarme en la sencilla pero cómoda unidad de vivienda de emergencia. Antes de irse, dejó una tarjeta de presentación en el mostrador. Esta es la información de contacto del Centro de Orientación de la Universidad, explicó. Tienen consejeros de crisis disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Por favor, considere llamarlos. Lo que ha vivido es traumático y procesarlo con apoyo profesional sería beneficioso. Después de que ella se fuera, me senté en el borde de la cama desconocida, física y emocionalmente agotada. Los acontecimientos del día parecían oníricos por su intensidad y su realismo. Me dolía la cabeza a pesar de los analgésicos, y mis pensamientos no dejaban de dar vueltas al momento en que el metal y el plástico chocaron contra el hueso, mientras la sangre me corría por la cara mientras mi madre reía. Tomé la tarjeta del Dr. Westfield y el teléfono. Algunas cargas eran demasiado pesadas para llevarlas sola.
A la mañana siguiente, llamaron a mi puerta y vi a un técnico informático de la universidad con un pequeño disco duro externo. Pudimos recuperar la mayoría de sus archivos, explicó. El disco duro estaba notablemente intacto a pesar de los daños en la computadora portátil. Hemos transferido todo a este disco duro externo. Lo acepté con manos ligeramente temblorosas por la combinación de medicación, agotamiento y profundo alivio. Gracias. No tiene idea de lo que esto significa. Solo hago mi trabajo, respondió con una sonrisa. El departamento técnico le desea una pronta recuperación. Una vez que se fue, conecté el disco duro a la laptop solitaria que me proporcionó el Departamento de Servicios Estudiantiles. Allí estaba mi tesis intacta, salvo por las últimas modificaciones que hice la mañana del incidente. Comparado con lo que podría haberse perdido, fue un milagro. A pesar de que los protocolos de conmoción cerebral desaconsejaban el tiempo frente a la pantalla, pasé las siguientes horas completando el formato y las revisiones finales. Me dolía la cabeza y a veces veía borroso, pero la determinación superó las molestias físicas. Al final de la tarde, presenté la tesis completa a través del portal universitario en línea. El correo electrónico de confirmación llegó momentos después. Tesis recibida, envío registrado. Esas 5 palabras representaban la victoria sobre todos los obstáculos que mi familia me había puesto en el camino. A pesar de sus esfuerzos por arruinar mi educación, a pesar de la violencia física y el abuso emocional, a pesar de la destrucción de mi propiedad y las lesiones que sufrí, lo había logrado. Presenté la tesis. Cumpliría con los requisitos del título. El futuro que, según ellos, no merecía seguía siendo mío. Al cerrar la laptop, una profunda comprensión me invadió. La familia que debería haberme apoyado intentó destruirme. Sin embargo, su misma oposición forjó la resiliencia que me permitió superar el daño que me infligieron. La rebelión definitiva contra su negatividad no fue la ira ni la venganza, sino el éxito bajo mis propios términos. Con ese pensamiento, volví a levantar el teléfono, esta vez para llamar a la oficina legal de la universidad y solicitar una orden de alejamiento. Había puentes que no solo debían cruzarse, sino quemarse por completo para evitar cualquier posibilidad de retorno. Mis padres habían tomado su decisión, ahora yo estaba tomando la mía. La curación física comenzó con 4 puntos de sutura sobre la sien derecha. La herida cerró con facilidad, dejando una pequeña cicatriz que se atenuaría, pero nunca desaparecería por completo. En cierto modo, parecía apropiado, un recordatorio permanente y visible del momento que cortó mi conexión definitiva con mi familia de origen. Los síntomas de la conmoción cerebral persistieron durante casi 3 semanas. Dolor de cabeza, sensibilidad a la luz, mareos ocasionales, todo ello disminuyendo gradualmente a medida que mi cerebro se recuperaba del trauma. Los servicios de salud universitarios supervisaron mi progreso con citas semanales y el centro de asesoramiento del campus se convirtió en una rutina habitual, con sesiones 2 veces por semana que me ayudaban a procesar no solo la agresión, sino también toda la vida de abuso emocional que la precedió. Mi defensa de tesis se pospuso 1 mes para facilitar mi recuperación. Cuando finalmente llegó el día, me presenté ante mi tribunal con la confianza que me dio haber sobrevivido a lo peor y haber continuado a pesar de todo. Las preguntas fueron desafiantes, pero justas. ¿Fueron mis respuestas claras y bien razonadas? Al concluir, el Dr. Westfield anunció lo que apenas me había atrevido a esperar. Máximos honores, decisión unánime. Esas palabras resonaron en mi mente mientras caminaba por el campus después. Máximos honores. Después de todo, no solo había triunfado, sino que había sobresalido. La validación fue dulce, pero más importante fue la certeza de haber perseverado ante obstáculos extraordinarios. Ningún reconocimiento externo podía igualar la fuerza que había descubierto en mi interior. La orden de alejamiento contra mis padres fue concedida sin oposición. No comparecieron a la audiencia, pero enviaron una breve declaración a través de su abogado, alegando que siempre había sido propenso a la exageración y a la búsqueda de atención.
El juez revisó el historial médico, el informe policial y las fotografías de mi lesión antes de emitir su respuesta, preocupante por su desestimación de la agresión documentada. La orden fue aprobada por su duración máxima, con posibilidad de prórroga si fuera necesario. Con la llegada del verano, llegaron noticias inesperadas de la universidad. El departamento tenía una vacante para un puesto de asistente de investigación, con un estipendio modesto y alojamiento en el campus para el próximo año académico. La doctora Westfield me había recomendado. Su tesis ha llamado la atención de varios profesores, explicó cuando me reuní con ella para hablar sobre la oportunidad. La intersección de la dinámica familiar, la resiliencia educativa y las experiencias de los estudiantes de primera generación es cada vez más relevante para nuestros objetivos institucionales. Nos gustaría que continuara y ampliara esta investigación. El puesto me permitiría permanecer en el entorno académico donde encontré apoyo y propósito, a la vez que consolidaba mi independencia. Acepté de inmediato. 2 meses después de la agresión, mientras me instalaba en mi nuevo apartamento en el campus y en mi puesto de investigador, un visitante inesperado apareció en la puerta de mi oficina. Frank permanecía de pie en el pasillo, incómodo, desafiante e inseguro a la vez. ¿Podemos hablar?, preguntó, con su bravuconería habitual, notablemente ausente. Dudé, y mi mano se elevó instintivamente hacia la leve cicatriz de mi sien. Eso depende de lo que quieras decir. Se estremeció ligeramente ante el gesto. No estoy aquí para defenderlos, dijo rápidamente. Lo que hizo papá estuvo mal, muy mal. La confesión me dejó en silencio. Frank siempre había sido el eco de nuestro padre, reforzando cada crítica, amplificando cada desestimación de mis decisiones. Mamá y papá les dijeron a todos que te caíste y te golpeaste la cabeza con la mesa, continuó. Pero vi la laptop rota. Sé lo que realmente pasó, y ahora lo estás reconociendo. 2 meses después bajó la mirada. Debería haber dicho algo ese día. Debería haberlo detenido o haberte ayudado después. Sé que la disculpa fue implícita, no expresada directamente, típica del estreñimiento emocional que caracterizaba el estilo de comunicación de mi familia. Aún así, representó un cambio significativo con respecto a nuestra dinámica anterior. ¿Por qué estás aquí, Frank?, pregunté directamente. Te compré algo, dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó una pequeña caja que colocó sobre mi escritorio para reemplazar lo roto. Dentro había una laptop nueva, mucho mejor que el modelo de segunda mano que había sido destrozado. El gesto fue a la vez conmovedor y insuficiente, una solución material para un problema que le llegaba a la médula. Gracias, dije con cuidado. Pero una laptop no arregla lo que pasó. Lo sé, admitió. Nada lo arregla realmente. Papá se pasó de la raya ese día. Mamá también con su reacción. Hizo una pausa, como si le costara decidir sus siguientes palabras. He estado pensando mucho en cómo te trataban en comparación conmigo, cómo siempre hacían que tus logros parecieran insignificantes mientras me elogiaban por cosas básicas. No era justo. Viniendo de Frank, este reconocimiento fue trascendental. Se había beneficiado toda su vida de la distribución desigual de la aprobación paterna. Reconocerlo requería un nivel de introspección del que no lo creía capaz. No era justo, acepté, pero moldeó quién soy para bien o para mal. Sobre todo, mejor apariencia, dijo, recorriendo mi despacho universitario con lo que parecía genuina admiración. Lo lograste a pesar de ellos, quizás incluso gracias a ellos, de alguna extraña manera. Su perspicacia me sorprendió. Quizás era más perspicaz de lo que le había creído. ¿Seguirás en contacto?, preguntó mientras se preparaba para irse. No con ellos, solo conmigo. Me gustaría saber cómo estás. Consideré la petición detenidamente. Frank había sido cómplice de la dinámica familiar que culminó en violencia, pero también era producto de ese entorno moldeado por las mismas fuerzas que casi me habían destrozado. Podemos intentarlo, ofrecí lentamente. Era una pequeña oportunidad, pero significativa. La capacidad de reconstruir selectivamente los vínculos familiares a mi manera era una forma de poder que nunca antes había poseído.
A medida que mi puesto de investigación se convirtió en un puesto más permanente, comencé a incorporar mis experiencias personales en programas de extensión para estudiantes universitarios de primera generación con antecedentes familiares difíciles. Sin compartir el trauma específico, pude conectar con estudiantes que enfrentan obstáculos similares: desaprobación parental, falta de apoyo y debilitamiento activo de sus metas educativas. La resistencia familiar a tu educación a menudo revela más sus inseguridades que tus decisiones. Les decía a estos estudiantes, su búsqueda de conocimiento amenaza el statu quo, desafía su visión del mundo y, a veces, resalta oportunidades que nunca tuvieron o decisiones que lamentan no haber tomado. Este enfoque ayudó a muchos estudiantes a despersonalizar la oposición que enfrentaban para verla como un problema sistémico en lugar de un fracaso personal. La capacidad de transformar mis dolorosas experiencias en apoyo para otros se convirtió en el regalo más inesperado de mi trayectoria. Un año después de la agresión, recibí una invitación para presentar mi investigación en una conferencia nacional sobre equidad educativa. De pie en el podio ante cientos de educadores e investigadores, sentí una profunda sensación de reivindicación. El camino que mi padre literalmente intentó apartarme me había llevado al reconocimiento profesional, a un trabajo significativo y a una comunidad que valoraba precisamente lo que mi familia había rechazado. La resiliencia educativa no se trata solo de la perseverancia académica a pesar de las barreras socioeconómicas, expliqué durante mi presentación. También se trata de mantener la confianza en uno mismo cuando quienes deberían ser tus mayores apoyos se convierten en tus mayores obstáculos. Para muchos estudiantes de primera generación, el mayor logro no es el título en sí, sino la fortaleza psicológica necesaria para perseguirlo frente al desánimo activo de aquellos cuya aprobación más desean. La ovación de pie que siguió fue gratificante, pero la verdadera recompensa llegó durante la sesión de networking posterior, cuando un estudiante tras otro se acercó para compartir cómo mi enfoque les había ayudado a comprender sus propias dinámicas familiares. Había transformado el trauma personal en una perspectiva profesional que beneficiaba a otros. No podía haber una victoria más completa sobre la narrativa que mis padres habían intentado imponer. En cuanto a mis padres, la distancia que mantuve resultó ser la opción más saludable. Las actualizaciones ocasionales de Frank indicaban que no habían cambiado, que seguían minimizando la agresión como un malentendido y presentándose como víctimas de una hija ingrata. Su incapacidad para reconocer la realidad de lo sucedido solo confirmó la sabiduría de mi decisión de mantenerme alejada de ellos. La mayor comprensión llegó gradualmente a través del estudio profesional y la reflexión personal. Su trato nunca había tenido que ver conmigo en absoluto. La rabia de mi padre, la permisividad de mi madre, la complicidad inicial de mi hermano, todo ello se derivaba de sus propias limitaciones, miedos y potencial insatisfecho. Comprender esto no excusaba su comportamiento, pero me liberaba del peso de preguntarme qué podría haber hecho diferente para ganarme su aprobación. Nada. La respuesta era nada. Porque su desaprobación nunca se refería a mis decisiones ni a mis logros. Se trataba de lo que esos logros les reflejaban sobre sus propias vidas. Mi éxito se convirtió en un espejo en el que no soportaban mirarse, así que intentaron romperlo. Al separarme, encontré la libertad de definir a mi familia en mis propios términos. Los colegas que me apoyaron durante la crisis. Los estudiantes que compartieron experiencias similares. Los mentores que reconocieron mi potencial cuando mis padres no pudieron. Estas personas se convirtieron en mi familia elegida. Conectados no por la sangre, sino por el respeto mutuo, los valores compartidos y la genuina preocupación por el bienestar de los demás. 2 años después del incidente de la laptop, estaba en mi nuevo apartamento, colgando la copia enmarcada de mi título de posgrado en la pared. La pequeña cicatriz en mi sien se había desvanecido hasta convertirse en una fina línea plateada visible solo si sabías exactamente dónde mirar. Como tantos aspectos de ese día, había disminuido pero no desaparecido, integrándose en quien me había convertido, en lugar de definirme. Mi teléfono sonó con un mensaje del comité curricular del Dr. Westfield.
Aprobó su propuesta de curso sobre dinámica familiar y resiliencia educativa para el próximo semestre. Felicidades, profesor Thompson. Sonreí al oír el título. Profesor Thompson. El futuro que mi padre había afirmado que no merecía ahora era innegablemente mío, no a pesar de su crueldad, sino por cómo me había forjado. Cada obstáculo que pusieron en mi camino, en última instancia, fortaleció mi determinación. Cada despido profundizó mi determinación. La lección más profunda de mi camino no fue sobre el trauma familiar ni la resiliencia académica, aunque fueron significativos. La verdad más profunda fue sobre la capacidad humana de transformar el dolor en propósito, de transformar el rechazo en el oro de la autorrealización. No podemos controlar las familias en las que nacemos, pero sí podemos elegir en quiénes nos convertimos y las familias que creamos. ¿Alguna vez has tenido que superar la oposición de personas que deberían haberte apoyado? ¿Cómo encontraste la fuerza para perseguir tus sueños a pesar del desánimo? Me encantaría leer tus historias en los comentarios. Si esta historia te resonó, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que necesite saber que su valor no lo determinan quienes no lo ven. Gracias por escuchar mi camino. Y recuerda que a veces el mejor regalo que nos dan las personas tóxicas es mostrarnos exactamente en lo que no queremos convertirnos.